la actualidad, cuando una persona hace referencia a la palabra cultura, se piensa en dos conceptos distintos. El primero es el gusto por las bellas artes y las humanidades, y el segundo es las características de un grupo o civilización. Pero si regresamos a las raíces de la palabra cultura, la cual proviene del latín cultus, que hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre, yendo directamente al primer concepto. Pero el segundo concepto hace referencia a las distintas formas de expresión y comportamiento de una sociedad determinada, pero el pensamiento y comportamiento de cada persona es distinto. Esto sería una cultura personal, el primer concepto. Entonces, para crear los rasgos de la cultura de una sociedad, se consideran aquellas características que aparecen más frecuentemente en las personas de esta sociedad. Y si lo pensamos por un momento, el primer concepto está dentro del segundo. Hay varios tipos de cultura, pero mi definición sería todos aquellos principios básicos que te inculca tu familia, o la sociedad a la que perteneces. Entre ellos yo dividiría la cultura básica, media y alta. En términos básicos, la cultura se adquiere desde el momento en que nace el individuo. Esos principios adquiridos, los va utilizando de acuerdo al desarrollo evolutivo del mismo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores, y busca nuevas significaciones. La cultura es una abstracción, es una construcción teórica, a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto, nuestro conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese grupo, que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento. Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que llamamos su cultura personal. Mucha de esa cultura personal está formada por los patrones de comportamiento que comparte con su grupo social, es decir, parte de esa cultura consiste en el concepto que tiene de los mapas mentales de los otros miembros de la sociedad. Por tanto, la cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que existe entre los mapas mentales, a través de la observación del comportamiento. No siempre el concepto de cultura ha sido tan extenso como en la actualidad. Anteriormente, en la Edad Clásica, su denotación era mucho más restringida. En la Grecia antigua, en vez de decir cultura, decían paideia, que significaba educación perfecta, mientras que en Roma decían humanitas, que significaba educación refinada. Se entendía por educación perfecta o refinada a las buenas artes exclusivas del ser humano que lo diferencian de los animales. El concepto de cultura de la Edad Clásica era aristocrático, es decir, no todos podían acceder a ella. Por otro lado, era naturalista, ya que excluía toda actividad que tuviera ideas ultraterrenales. Y finalmente era contemplativa, porque buscaba la más alta sabiduría sin alguna utilidad práctica. La Edad Media en parte conservó y en parte modificó el concepto clásico de cultura. Conservó los caracteres aristocrático y contemplativo, pero sustituyó el carácter naturalista por el religioso trascendente, por lo que entonces en la Edad Media se buscaba la preparación del hombre para el cumplimiento de los deberes religiosos y la consecución de la vida ultraterrenal. En la Edad Moderna, la cultura se laicizó. El humanismo tuvo entre sus rasgos esenciales el reconocimiento del valor humano de las letras clásicas, pues cumple con la función formativa del hombre como forma de expresión y perfeccionamiento del pensamiento, como medio de refinamiento del gusto estético y como medio de preparación para la vida. A su vez, en la cultura renacentista, se abandona el carácter contemplativo y adquiere un carácter activo y práctico de la mente humana. Esta actitud caracteriza la entrada de la Edad Moderna. Con la llegada de la Enciclopedia, Diccionario Universal de Ciencia y Letras, de Arte y de Oficios, publicada en Francia en el siglo XVIII por Diderot y D'Alembert, el dominio mismo de la cultura iba ensanchándose. Nuevas disciplinas que se habían formado y que habían adquirido su autonomía exigían ser incluidas dentro del concepto de cultura, como elementos indispensables para la formación de una vida humana equilibrada y rica. Ya no satisfacía la antigua concepción humanística. Era preciso también el conocimiento, en cierta medida, de la matemática, la física,
las ciencias naturales, las disciplinas históricas y filológicas, etc. De esta manera, el concepto de cultura acabó por significar enciclopedismo, es decir, conocimiento general y sumario de todos los dominios del saber. Podemos concluir entonces que la cultura es una definición muy subjetiva, pero esto no quiere decir que no tenga una base sólida. Está formada por el sistema discursivo, el sistema algorítmico y el sistema combinatorio, que no es más que los signos, el lenguaje y números. Es por esto que podemos decir que la cultura se define más como un proceso que como un contenido. Como vimos, la cultura es parte importante de todas las civilizaciones, lo que la ha hecho ser un instrumento exclusivo y básico que da pie al concepto de antropología. A través del tiempo, muchos autores han tratado de dar un significado universal a dicha palabra, pero esto no ha sido posible, porque al estar tan ligada a las civilizaciones, no se puede tener un mero significado. Como sabemos, las civilizaciones son diferentes en cada región del mundo, incluso en una pequeña extensión territorial. Cada pueblo se ha encargado de elaborar una propia edición del mundo, lo que le da un significado muy variado al término cultura. Existe una definición que puede ser hasta el momento una de las más claras. Esta definición tuvo su aparición en la Ilustración y define a la cultura como el cultivo del espíritu y la formación del producto intelectual. Desde el siglo XVII hasta nuestros días, ha existido la creencia que la cultura es un estado alcanzado por un individuo después de un largo proceso educativo. Pero esto es un gravísimo error, porque cultura es algo que fluye, no algo que permanece por un largo periodo. A pesar de que hay muchas definiciones por varias corrientes, decimos que cultura es un proceso dinámico, que se forma dentro de cada sociedad, dicha sociedad creando códigos y compartiendo la visión del mundo, permitiendo así el constante cambio de la percepción mediante factores endógenos, es decir, generados dentro de un pueblo o sociedad, y exógenos, productos de la interacción con otros grupos sociales. Así que te invitamos a crear tu propio concepto de cultura. Claro, no olvides que la cultura es una urdidumbre de tramos de significación que el hombre teje.